Buenas tardes, doctor Fernández. Un placer saludarlo nuevamente. En esta instancia es para contribuir a parte de la calificación del primer examen parcial y poder justificar mediante este audiovisual las respuestas efectuadas en el examen escrito. Sin más preámbulo, haré la introducción a lo que sería la primera pregunta que se nos planteó en el examen, la cual es reflexionar acerca del ser humano. En concreto, ¿qué considero yo que es fundamental para distinguirnos del resto de los animales y por qué? Además, se trata de algo que nos sirva de manera importante. Es el pensamiento, la conciencia y el razonamiento. Incluso, como se mencionó en clases, podríamos añadirle también la imaginación, lo cual nos sirve para, a diferencia de los animales, no solo adaptarnos a la naturaleza, sino cambiarla y amoldarla a nuestras necesidades. A diferencia de los animales, que es sabido que su forma de existencia es cometer reacciones a estímulos externos con el fin de sobrevivir, el ser humano le da contenido a esa existencia, le da un propósito, un fin y está en constante búsqueda del sentido de la propia existencia y de la propia vida. Podemos concluir en que el pensamiento racional es aquella característica que nos diferencia de las demás especies, lo cual indudablemente se trata de algo que nos sirve de manera importante no solo a beneficio del ser humano, sino de las demás especies vivas, puesto que al estar por encima de ellas, tanto en cadena alimenticia como en capacidad intelectual, y habernos impuesto por sobre las demás especies, nosotros tenemos un compromiso de no solamente asegurar nuestra existencia, sino también la de todas ellas. Puesto de que, como mencioné en un video de una tarea previa, el mundo no está hecho para nosotros, sino nosotros para él. Es parte del compromiso que tenemos por poseer esta característica que nos diferencia de los demás animales. La segunda pregunta es: ¿de qué nos sirve la ciencia en nuestra vida? Por otro lado, ¿cuál es la razón de que haya tanta gente que aprecie la pseudociencia? La ciencia tiene como objetivo dar respuesta a lo desconocido por medio de la verificabilidad, lo cual nos daba a entender Marco Antonio del Río en su ensayo de las creencias y las ciencias, también parte de una tarea previa. El ser humano, como animal curioso, se ha enfocado en la resolución de problemas a fin no solo de sobrevivir en el mundo, sino de aprovecharse de él, velando no únicamente de situaciones actuales como los demás animales que reaccionan a estímulos externos, sino que se plantea problemas sobre situaciones pasadas y futuras, tratando de darle a las mismas una explicación lógica y aceptable. Muchas veces la realidad puede ser interpretada de una manera poco satisfactoria, por lo cual, esta situación no es de agrado de muchas personas. Y a partir de ahí, mediante fundamentos, entre comillas, lógicos, surgen o se da lugar a varias respuestas falsas a las interrogantes propias del ser humano. A partir de ahí es donde surgen las pseudociencias, como la astrología, por ejemplo, que propone que la personalidad del individuo está determinada por su fecha de nacimiento, o que los acontecimientos futuros pueden ser predichos por los astros. Así pasamos a lo que vendría siendo la tercera pregunta, que es si actualmente, gracias a la democracia, una persona es libre de creer en lo que desee, ¿por qué razones podría cuestionarse la existencia de grupos religiosos o laicos en donde sus integrantes deciden adoptar cualquier verdad que allí le indiquen? ¿Tendría sentido castigar a grupos como los terraplanistas o movimientos antivacunas, por ejemplo, como si fuesen criminales? Dentro de esto yo pienso que toda persona es libre de pensar en la forma que desee. Sin embargo, por lo general son castigados aquellos que manifiestan su pensamiento en el plano físico, incurriendo en atentados contra la sociedad y sus integrantes. Es decir, estos efectos penales o efectos de la ley quiere decir que una persona puede pensar y puede tener las creencias que desee y que más le parezcan convenientes y que resuelvan todas sus cuestionantes acerca de la existencia o de la realidad. Sin embargo, esto no representa ningún problema para la sociedad hasta que se manifiesta, hasta que hay una manifestación de la voluntad que puede ser dañina para la gente. Por ejemplo, esto es algo que yo puse en el examen, que el movimiento antivacunas de forma ideológica sí debe ser cuestionado porque tiene fundamentos anticientíficos que dudan de la veracidad de este movimiento y de lo que predica. Sin embargo, solo debe ser condenado en el momento en el que incentive acciones dañinas, por ejemplo, la destrucción de vacunas en centros de salud. Entonces, la manifestación de la voluntad es realmente lo que debe ser castigado y punible. Sin embargo, el pensamiento ideológico solamente puede ser cuestionado, pero no castigado.
sea cual sea el pensamiento. Ahora también tenemos que diferenciar lo que es pensar de una manera a hacer una apología al delito. Es decir, yo puedo pensar que quizás ser nazi está bien, por ejemplo. Yo puedo pensarlo. Claro, estoy en la libertad de pensar lo que yo quiera, pero no puedo hacer apología al delito diciendo de que está bien lo que hacían los nazis y que está bien matar judíos, por ejemplo, porque eso ya sería una apología al delito. No sería una libertad de expresión ni una libertad de pensamiento. Entonces es muy importante diferenciar entre esas dos, agregando un poco a lo que yo respondí en el examen. Ahora, la cuarta pregunta sería, ¿estamos en tiempos marcados por la abundancia de información? Además, se nos da a conocer opiniones de diversa naturaleza, sea en redes sociales u otros medios. ¿De qué nos sirve el pensamiento crítico frente a esta realidad? Esto nos sirve principalmente a no ser fácilmente manipulados y no adoptar pensamientos erróneos o ideas preconcebidas. Es el propio objetivo de esta materia. El poder pensar por nosotros mismos acorde a la información que está disponible, pero con un criterio propio y no adoptar ideas de otras personas o ideas ajenas. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esto a la hora de tomar decisiones en la vida cotidiana pueden ser perjudiciales, no solamente para nosotros, sino para terceros afines a nosotros. Ahora, se nos plantea en la quinta pregunta que pensemos en la pandemia que nos ha afectado ya más de un año y supongamos que tenemos 5 opciones a saber, por lo cual existen 5 respuestas y opiniones al respecto de lo que se nos plantea. La primera es creer a un científico que sin hacer estudios rigurosos en el campo especula sobre una cura. En este caso sería erróneo hacer eso, puesto que estaríamos incurriendo en la falacia ad verecundiam o principio de autoridad. El hecho de que una persona sea científica no garantiza la efectividad de una cura o no garantiza que sus argumentos sean válidos. Menos al plantearse que no se ha hecho estudios rigurosos en el campo. Con eso pasamos al planteamiento B, que es confiar en lo que respecto al mismo tema dice un pariente o ser querido cualquiera quien habría tenido una buena experiencia con ciertos brebajes. Esta es una respuesta un poco ambigua. ¿Por qué? En caso de tener las garantías necesarias, no sería del todo equívoco hacer eso. Si se puede comprobar que efectivamente la experiencia que tuvo se debe al brebaje y que en mis condiciones de salud actuales puedo beberlo sin presentar ningún tipo de reacción alérgica o mayores inconvenientes, que es apto ese brebaje para mi condición física, es posible que sea la decisión adecuada si se cumple con ciertos parámetros comprobables. La C sería seguirlo aconsejado por un prestigioso periodista quien dice haber investigado por su cuenta y que además tiene información que oculta al sistema. Primero se debería ver la información antes de tomar una decisión para contrastar la veracidad, puesto que una vez más el hecho de apelar a su prestigio de este periodista para tomar las afirmaciones como verdaderas sería un error de razonamiento. Y muchas veces se puede caer en esta lógica y eso es lo que da lugar a lo que serían las conspiraciones y bueno, demás temas que son un poco absurdos, al menos desde mi punto de vista, pero que existen al fin y al cabo. Y que muchas veces es un error de razonamiento donde se toma el prestigio de una persona para plantear ideas con argumentos que no son sólidos. Ahora, la E es atender a lo que establece un líder o guía de nuestra comunidad religiosa o laica, puesto que se preocuparía por nosotros y desde luego nunca nos pediría hacer algo imprudente. Aquí se tendría que tomar con mucho cuidado lo que se aconseje, puesto de que las visiones y percepción de la realidad de los religiosos está basada en la superstición más que en la comprobación, lo cual puede ser peligroso. Ojo, no podemos generalizar diciendo de que el hecho de que sea religioso hace de que sus argumentos o propuestas sean no válidas, porque ahí estaríamos invalidando un argumento por el emisor, lo cual sería otra falacia, que sería la falacia ad hominem. Está la D también, que cabe mencionarla, que es apoyar lo determinado por gobernantes ya que no tomarían decisiones que pusieran en riesgo sus propias vidas. Sería una de las opciones más lógicas a seguir, aunque existen excepciones. Hay muchas veces donde los gobernantes no tienen la capacidad de poder decidir qué sería lo óptimo a realizar o lo más eficiente. Entonces se ha visto en casos donde, al menos en la historia, donde la ineficiencia de los gobernantes al adoptar medidas han hecho que toda la población pague el precio de esa ineptitud. Entonces también tendríamos que ver el gobernante que tenemos y todo su
todas las personas que acompañan y que aconsejan a las decisiones que se toman en un Estado. Y analizar obviamente también las medidas de nuestro criterio propio para poder tomar una decisión. No solamente porque lo diga el gobernante y el gobernante es muy estudiado, nosotros podamos tomar una decisión. Esas serían las respuestas a las preguntas del examen, añadiendo un poco también de información extra a lo que no se pudo plantear en el examen escrito. Y bueno, esperaré con ansias la calificación. Que tenga una bonita tarde y muchas gracias por el espacio. Hasta luego, doctor.